Ha estado viajando durante 24 horas, ya está en nuestro país el ex jesuita Pedro Lima, quien en su momento, estoy hablando en su momento hace más de 20 años, había denunciado los casos que hoy estamos todos horrorizados de saber. Así es, y como recompensa recibió su carta de agradecimiento y expulsión de este lugar, de los jesuitas, de la Compañía de Jesús. Bueno, lo tenemos hoy día en Santa Cruz, en nuestro estudio. Nada se puede ocultar, se dice, y mira después de cuántos años. Exactamente, está en este momento nuestro compañero Tufi Are para que pueda hablar justamente con el ex jesuita. A ver, veremos qué te dice Tufi. Buenas noches. Dice Tufi, buenas noches. Dice Tufi, buenas noches. Hola, hola. Dice Tufi, buenas noches. Hola, hola. Dice adelante, buenas noches. Adelante, Tufi, por favor. Pedro Lima. Adelante, Tufi, por favor. Esta noche el invitado en exclusiva de Al Día de Evolución. Bueno, Miriam, buenas noches, ¿qué tal? Estamos con Pedro Lima, gran expectativa en el país por lo que va a revelar esta noche. Adelante, por favor, estamos todos aquí esperando conocer algunos detalles, a pesar de que él ya había adelantado algo, ¿no es cierto?, cuando se encontraba todavía en Paraguay. Adelante, por favor. Pedro Lima, ¿ha sido duro el viaje? Buenas noches, Tufi. Buenas noches, Bolivia. Un viaje de 21 horas, sin embargo estoy aquí presente. Me han dicho vía redes, Pedro Lima expresa varios términos en relación a esta denuncia. ¿Por qué no se presenta? ¿Dónde está Pedro Lima? ¿Por qué no viene al país y da la cara? ¿Viene invitado, perdón Pedro, viene invitado por alguien, por iniciativa, por voluntad propia, con recursos propios? Yo vengo con recursos propios por vía terrestre después de 21 horas. Dejé todo en Paraguay, mis contratos de herrero, mi trabajo cotidiano, mis niños están allá, no voy a explicar en qué ciudad. Sin embargo, lo dejé todo porque creo que este tema está encima de cualquier interés político coyuntural, está encima de cualquier problema circunstancial, incluso personal. ¿No has sido invitado por el gobierno, por ninguna institución para venir a Bolivia? Yo vengo con mi propio recurso. Tuve que terminar mi contrato, soldar unos cuantos hierros, vender algunas cosas y con ese recurso trasladarme hasta la ciudad de Santa Cruz. Desde Asunción anoche partí a las 8 de la noche. Hoy llegué esta tarde. Gracias por estar ustedes presentes. Expresé que tengo miedo por mi seguridad física. Sin embargo, el miedo en este caso no me va a paralizar. ¿Por qué tiene miedo por su seguridad física? ¿De quién tiene miedo? Ya he recibido presión, ya he recibido amenaza, ya eso para mí... ¿De quién es Pedro? Creo que pueden provenir de personas que tienen interés de acallar mi voz o de que el tema se pase de una vez y no se profundice en la investigación. ¿Pero es gente de la iglesia la que lo ha amenazado? ¿Por qué vía? Cobarde anonimato. No son oficialmente directos, nadie. Ni decir de parte de quién, sino... ¿Qué le han dicho? ¿Desde cuándo lo tienen amenazando? Que me calle, que esto va a tener consecuencias. Yo sé que va a tener consecuencias, pues la instancia a la que estoy denunciando es la orden más poderosa a nivel mundial en este término. Sin embargo, no me voy a callar esta vez porque... ¿Por qué vía lo han amenazado? ¿Por vía telefónica, por celular, por WhatsApp? Por vía telefónica. Vía telefónica. Pero no le presto mayor interés porque eso, si le doy importancia, si gana mi estado anímico, puede tener efecto de paralizar mi denuncia. Sin embargo, no quiero que esto... ¿Usted tiene algún tipo de custodia allá en Bolivia? ¿Tiene algún tipo de protección de alguien para evitar cualquier daño a su integridad? Ustedes han visto cómo llegué cargado de mi mochila. No tengo nada más. No tengo ni siquiera dónde llegar. Sin embargo, voy a ver con los amigos de víctimas para ver dónde me hospedo, dónde puedo almorzar, dónde puedo inclusive trabajar, porque yo sé que este tiempo también va a representar que yo lo dejé todo, tengo que sostenerme también, sostener a mis propios. ¿Cuánto tiempo se va a quedar en Bolivia? El tiempo que sea necesario, puede ser una semana, un mes, un año. Yo voy a anunciar también cuando esté mañana en la ciudad de Cochabamba algunas medidas que voy a tomar a nivel ya más personal, porque es importante también no solamente expresar la verdad, sino también que sea seguida por la sociedad. Esta sensibilización del tema que existe hoy en día no ha existido en su momento. Le expresé que en el año 2001 mi persona se acercó al entonces provincial Ramón Alaix
que después fue director del Colegio Jesuita San Ignacio Sehuencoma en La Paz. Perdón, Pedro, pero quisiéramos vamos a volver hacia atrás en el tiempo. Usted dejó la Compañía de Jesús hace aproximadamente 10 años y se fue a Paraguay. Pero cuéntenos, ¿cómo ingresó a la Compañía de Jesús? ¿Fue sacerdote? ¿Cuánto tiempo estuvo? ¿A quiénes conoció dentro de lo que implica ya estos nombres que han comenzado a aparecer? A mí me llamó la atención que la Compañía de Jesús en su espiritualidad ignaciana tiene como motivación el servicio a los demás, el ser para los demás. Entonces, en mi ciudad Oruro, tuve la curiosidad de averiguar y me dicen que aquí está el noviciado de los jesuitas. Fui a tocar la puerta y quien me abre la puerta casualmente es Alfonso Pedrajas Moreno, más conocido como Pica. ¿Fue el primer sacerdote que usted conoció? El primer sacerdote jesuita en Bolivia que conocí de manera personal y en trato de diálogo fue Pica. Le expresé mi intención, dije, me gustaría ser jesuita. Justamente este es el noviciado, aquí se forman los jesuitas. Bienvenido, me dio un abrazo efusivo y me invitó a un encuentro en la Casa de la Taquiña en Cochabamba. En la Casa de la Taquiña en Cochabamba, una casa que después diré por qué será de triste recuerdo. Perdón, Pica, ¿qué rol cumplía en ese momento en el noviciado cuando usted lo conoció? En ese momento ya había sido director de Juan 23 y ya había sido denunciado ante los provinciales superiores. Sin embargo, los mismos no solamente le dieron un cargo de responsabilidad, sino le dieron el cargo de responsabilidad mayor en la formación, cual es ser maestro de novicios. ¿De qué año estamos hablando? 1992, 93 y 94. ¿Ahí usted ingresa al noviciado o qué pasa? Al prenoviciado. Al prenoviciado. ¿Sabe? El maestro de novicios tiene que ser el jesuita más ejemplar de todo el país, el modelo para los otros jesuitas que se están formando. Y la Compañía de Jesús lamentablemente nos puso este modelo como maestro. Y no contentos con eso, el entonces provincial Recolón nos trae un profesor al noviciado. El profesor del noviciado, que para nuestra sorpresa era el padre Luis To. Este padre Luis To estaba huyendo de la justicia española, pues había sido sentenciado por abusar de una niña de 8 años en Barcelona. Y casualmente, haciendo escapar de la justicia, el padre Recolón lo trae y nos presenta Pica como nuestro profesor de noviciado en la materia ironía, ética y moral sexual. Entonces, yo había escuchado ya del padre Pica y sus abusos siendo postulante a la Compañía de Jesús en la Casa de la Taquiña. ¿Usted no era sacerdote entonces? No, estaba en la Compañía de Jesús en etapa de formación. Yo ingresé a los jesuitas el año 1992 como prenovicio y el año 2001, cuando me expulsaron por denunciar, había pasado casi una década. Entonces, ellos dicen el antiguo novicio Pedro Lima para restar importancia a mi denuncia. Yo fui jesuita con votos. Permítame, entonces usted conoce a Pica y al padre To. Del padre To no se sabía que había sido enviado desde España después de haber sido sentenciado aquí en Bolivia. Nosotros teníamos conocimiento de que había sido sentenciado. Yo le enfrenté a Pica, le dije, ¿por qué nos ponen este docente? Y ves lo que nos están enseñando. Y el mismo To nos explicaba en sus clases de teología y moral sexual que cuando hay abusos de tema pedofílico contra niños menores, basta con confesarse y Dios ya le ha perdonado. No hay nada más que hablar ante la justicia. Entonces, con esta clase de formación, por eso expreso abiertamente que mi etapa de noviciado se arruinó, se fue a causa de este sacerdote. ¿Qué enseñanza podemos nosotros recibir? Y varios jesuitas actuales también recibían esa misma enseñanza. Pedro, usted llegó a Bolivia hace unas horas con fotografías que van a ser importantes en esta investigación. Precisamente Fernando tiene acá las muestras fotográficas. Exacto. Para que nos pueda ir explicando, Fernando, ¿no? Durante la entrevista, ¿de qué se trata? Correcto, le voy a mostrar unas fotografías para que Pedro también nos vaya diciendo qué rostros son los que él ve cuando ve esas fotografías. Francesco Peris, este es el nombre de uno de los sacerdotes que ha salido a la luz, que también imprimía este tipo de abusos en contra de los niños. Vamos a pasar al siguiente, por favor. Quiero expresar acerca de Chesco, que él ha sido denunciado en Bolivia. Sin embargo, la Compañía de Jesús en España no dice si está vivo o muerto. Vamos a solicitar a través de las vías correspondientes, siendo el denunciado en Bolivia, si aún está vivo y dónde está para que se le pueda seguir el proceso judicial. Chesco abusaba de las niñas y Pica de los varones.
Bien. Vamos a seguir revisando los demás para que nos dé su apreciación respecto a las fotografías que está viendo. Eso en cuanto al anterior. Carlos Vicu Villamil, cuando lo ve y cuando escucha este nombre, ¿qué se le viene a la cabeza, Pedro? Carlos Villamil fue mi superior. Cuando yo estaba en la casa en Cochabamba, en la casa Pedro Arrupe, me dice el superior Antonio Menacho que vas a trasladarte de casa a la otra que se llamaba Pío X, en la parroquia Pío X, cerca de la Coronilla. Esta comunidad era dirigida por Carlos Villamil, más conocido como Vico. Entonces, mi persona daba retiros espirituales en el Colegio Juan 23 a estudiantes de diferentes promociones, no solamente del colegio, sino de otros. Yo tenía un ideal alto de Vico. Expreso a los jóvenes que tengo la alegría de tener un superior tan ejemplar como Carlos Villamil Vico. Les estoy contando cuando una persona empieza a llorar. Pasa la charla, me acerco. ¿Y por qué llorabas mientras yo hablaba de Vico? Es que esta persona abusó de una pariente mía. ¿Cuándo murió él? Murió este año homenajeado por la compañía como gran jesuita en la Casa de la Esperanza. Pero Vico tiene denuncias ante la justicia. La compañía ha dicho que ni Chesco ni Vico tienen formalización de denuncias. Pues a eso he venido, a que las víctimas se presenten y se van a presentar, se están presentando. Bien, Pedro, vamos a pasar a la siguiente fotografía, por favor. Atención, porque también hay otros nombres. Luis María Roma Padrosa. ¿Qué tiene que decir sobre él, Pedro? La Compañía de Jesús, el año 2019, recibe una denuncia fuerte contra este sacerdote, pues no solamente había pruebas testificales, sino pruebas visuales, fotografías que les tomaba. No contento con violar a las niñas, a los niños, él les sacaba fotografías de esos abusos. Entonces, se presenta ante la Compañía de Jesús, el padre Osvaldo Chirveches, las pruebas del delito. Sin embargo, ¿qué sucede? Llegan a la conclusión, después de la investigación supuesta, los mismos jesuitas se investigan a sí mismos y dicen, confirmamos la verosimilitud de la denuncia. ¿Esto qué quiere decir en castellano? Verosimilitud. Verosimilitud. Parece que es verdad. Ni siquiera tienen la valentía de decir, es verdad, ese padre fue pedófilo y abusó de niños en Charagua, de niños guaraníes humildes. Cuando el padre Osvaldo Chirveches presenta la denuncia a la fiscalía, cuando mi persona en la anterior semana denuncia, al día siguiente presentó de manera apresurada, 3 años después de manera tardía, cuando el padre había muerto con homenajes, como un gran jesuita en Cochabamba. Bien, vamos a pasar a la siguiente fotografía, por favor. Después de Luis Roma tenemos otro nombre. Es el siguiente, Antonio Tuco Gausset Capdevila, otro nombre importante. Lo más concreto, por favor, respecto a este hombre, ¿qué tiene para decir? Esta fue la denuncia amplia que le presenté a Ramón Alaiz. Y esta fue la causa por la que él me expulsó. El padre Antonio Gausset Capdevila, un prestigioso sacerdote en la ciudad de Sucre, era capellán de la Corte Suprema. Él tenía una enfermedad que le impedía caminar y necesitaba de apoyo. Otro sacerdote catalán le conseguía niños de la zona de Yamparaes. A estos niños les pelaba el pelo, les cortaba el cabello y les obligaba a servir durante el día. Le llevaban en andas todo el día. Cansados muy tarde en la noche, después de su vida social, él abusaba de ellos. Bien, vamos a pasar al siguiente, por favor. Atención, estamos mostrándole estos nombres. Alejandro Mestre. ¿Qué puede decirnos de él? Yo tengo conocimiento indirecto de que él abusó y que la compañía reconoció la verosimilitud del caso. Bien, seguimos revisando, por favor. Después de Alejandro Mestre tenemos a Luisto. ¿Qué tiene para decirnos de Luisto? Tengo muchas cosas que declarar ante la fiscalía, pero él, como no es como la compañía dice, vino de España y nunca se relacionó con niños. Al contrario, cuando Marcos Recolons, provincial de entonces, le traslada de España haciendo escapar de la justicia española a este sacerdote sentenciado por la justicia española, lo pone como profesor de los novicios, 1, 2, lo pone como párroco en la ciudad de El Alto, 3, le dan la catequesis de los niños. Yo he sido testigo de sus abusos y voy a explicar ante las autoridades judiciales cómo abusaba de niños aymaras. Bien. A ver, Marcos Recolons es otro de los nombres también que ha salido a la luz. ¿Qué nos puede decir de él, Pedro? Yo puedo expresar que Marcos Recolons es el principal encubridor de ellos, pues él tenía conocimiento de todos los abusos que cometía su amigo Pica. ¿Él está vivo? Él está vivo en la Casa de la Esperanza en Cochabamba. Él está vivo y no solamente fue superior de los jesuitas de Bolivia, fue superior de los jesuitas de Latinoamérica. Su nombre era
asistente del general para América Latina Septentrional. ¿Qué quiere decir esto? Que era el jefe de varios países de la zona, del cono sur sudamericano. Después, asciende al cargo de segundo hombre de la compañía a nivel mundial. Es la mano derecha del general Adolfo Nicolás. Él, desde ese cargo en Roma, no solamente protege a Pica, sino que le da un cargo terriblemente, para mí, doloroso. Le da el cargo de viceprovincial. Es decir, Pica llegó a ser el segundo hombre de los jesuitas en Bolivia. Esto pasaría por alto, pero no. ¿Por qué razón no? Porque el segundo hombre de los jesuitas en Bolivia, el viceprovincial o socio, conocido como socio internamente, tiene acceso a los archivos confidenciales de denuncias de abuso sexual contra los jesuitas en Bolivia. En otras palabras, él ha tenido acceso a todas las denuncias que han presentado las víctimas durante años contra su persona. Y antes de morir, Pica, considero yo, ha tenido la oportunidad de destruir todas las pruebas en su contra. Para eso estamos aquí, para que las pruebas se construyan y se vayan presentando las víctimas conforme hemos ido reuniéndonos estos días con ellos. Bien, Pedro, permítame por favor, tenemos otro nombre a continuación después de Marcos Recolons, Óscar Usín Fernández. ¿Quién era él? Uno de los novios de Pica. Él, cuando yo denuncié y el padre Recolons me sancionó cortándome el financiamiento a mi formación teológica, textualmente Recolons me dijo: sigues hablando de la pedofilia, sigues investigando el tema, no voy a permitir que hables mal de mis hermanos jesuitas. Al día siguiente, Óscar Usín en la clase me expulsa de la clase. Son testigos los estudiantes de teología en Campus Ramón Rivero en Cochabamba, y me recrimina severamente que va a tener consecuencias, que te podemos aplastar y otras palabras que no puedo reproducir, y me reprueba en sus materias. Óscar Usín Fernández para mí es un encubridor de su novio Pica. Bien, Pedro, si yo le digo Chirveches, ¿qué me responde usted? Acá lo tengo, Osvaldo Chirveches. Osvaldo Chirveches es un provincial relativamente joven comparando con los demás. Yo creo que él se asustó al tener tantos casos en su mano y no fue operante. Sin embargo, intentó investigar según sus medios internamente, pero creo que los que tienen mayor responsabilidad son los anteriores enunciados. Yo creo que Chirveches, como muestra la foto, muestra espanto ante lo que se tiene en sus manos. También quiero expresar que Osvaldo Chirveches fue el único jesuita que tuvo palabras de reconocimiento del error en mi caso. Dijo a otro jesuita, en el caso de Pedro Lima, lo hemos echado de mala manera. Entonces, en todos los años que yo viví fuera de la compañía, el dolor de haber sido expulsado por haber dicho la verdad, la única persona que expresó algún término de consideración fue él. Debo decir también de manera clara. Bien, tengo una fotografía más, Pedro, para mostrarle a continuación, y se trata de Ramón Alaix. ¿Quién es él? Él fue provincial de Bolivia, él fue director del Colegio San Ignacio Sehuencoma en La Paz, y fue él la persona ante quien denuncié los casos de abuso que les enuncié, y especialmente fui amplio en el caso de Tuco. Y él me dijo, los trapitos sucios se lavan al interior. ¿Por qué hablas así, Pedro? Y fue quien me expulsó de la compañía con una carta que la opinión pública conoce. Ahora, Pedro, usted ha descrito el perfil de por lo menos una decena de sacerdotes. De todas estas personas, ¿hay algunos más que usted va a considerar identificar en los próximos días en la investigación? ¿Hay otros sacerdotes involucrados? ¿O hoy pudiera usted revelar algún dato nuevo? Pica tiene un connovicio suyo. Vinieron juntos de España en barco, compartieron la vida de formación. Pica tiene un amigo íntimo en Bolivia. También fue director del Juan 23. También abusó. También es acusado de acoso sexual y abuso. Y su nombre es Padre Pifa. Padre Pifa. Francisco Pifarré. Hasta hace poco tiempo, director general de la Red Nacional Fe y Alegría. ¿Él está actualmente en Bolivia? Él está actualmente en Bolivia, relativamente joven comparando con los otros sacerdotes. Él también tiene que dar cuentas ante la justicia de los abusos que cometió en el Juan 23, pues tenemos conocimiento del caso, sabemos que se han presentado denuncias y se van a seguir presentando denuncias en su contra.
y tiene que dar la cara ante la justicia. No puede ser que esos abusos queden en la impunidad. 3 cosas estamos pidiendo para las víctimas. Ahora, ¿qué pruebas hay? ¿Son testimonios de las víctimas o cuáles son las pruebas para involucrar a todos estos sacerdotes, especialmente Francisco Pifarré, que por supuesto es muy conocido en Bolivia? Se van a presentar las pruebas respectivas. Y ¿Las víctimas? Las víctimas se están presentando. ¿Usted ha tenido contacto con las víctimas? Sí. ¿Con cuántas víctimas? No puedo denunciar, pero van a seguir presentándose. Bueno, vamos a tener un contacto, Cochabamba, que tenemos los colegas pendientes de esta entrevista para poder también hacerle algunas consultas. Paola Subieta, adelante. ¿Qué tal, Tufi? ¿Cómo estás? Buenas noches, saludamos a todo el país y agradecemos este espacio para poder hacer preguntas concretas a Pedro Lima. Pedro Lima hablaba de Francisco Pifarré. Hay denuncias que se han formalizado en Cochabamba. La pregunta es, ¿el abuso sexual era tanto a mujeres como varones? Y la segunda pregunta que le queremos hacer, ¿habló en algún momento Pedro Lima de pruebas? ¿Ha traído pruebas para presentarlas también en la investigación? La respuesta que voy a dar es que en el tema de Pica abusaba de varones, Bicu de niñas. Hasta ahí puedo expresar. Lo demás voy a expresar ante el fiscal y las pruebas también voy a presentar ante el fiscal. Ante la opinión pública voy a dar información general que se puede compartir y para eso existen autoridades que ahora siento que están escuchando y predispuestos a sentar un precedente para el futuro. Una pregunta más, por favor, señor Pedro Lima. Todos los directores y subdirectores, porque pareciera ser así, del colegio internado en su momento Juan 23, ¿fueron abusadores? No necesariamente. Tenemos información de personas que han desempeñado su cargo con honestidad y responsabilidad. Señor Lima, Miriam Claros le habla, buenas noches. Quiero saber, ya que veo que usted está bien informado de lo que ha pasado, pero también me imagino de lo que está pasando actualmente. ¿Actualmente continúa este tipo de tortura contra niños y niñas? Yo espero que no. Yo espero que cualquier persona que se atreva a atentar contra niños de 7, 8, 12 años, como ha sucedido en el pasado, no se repita nunca más. Por eso estoy dando la cara, porque creo que no es un tema coyuntural. Hay que dar una respuesta al país para que construyamos un futuro con seguridad, con ambiente sano para nuestros niños. Tenemos que tener la seguridad de que vamos a enviar a nuestros niños sin que nadie vaya a abusar en su colegio, en su entidad educativa, a nuestros hijos, porque son el futuro. Uno no se imagina cuántas vidas destrozadas conozco. ¿Cuántas personas tienen que ir al psicólogo, no pueden pagarse un psiquiatra? Matrimonios fallidos, dolor lacerante. Es terrible las consecuencias de un abuso sexual a esta edad. Señor Lima, una de las observaciones que se ha tenido durante estas revelaciones ha sido el tema del secreto de confesión. Quiero conocer cuál es su opinión en torno a este secreto de confesión. ¿Se ha servido como herramienta para tapar los delitos que se han cometido de parte de estos sacerdotes y por supuesto que han conocido simplemente entre ellos? El sigilo sacramental, más conocido como secreto de confesión, no debería existir en casos de abuso de menores, pedofilia, violación a niños. No puede ser que bajo el secreto de confesión se escuden y digan que ya Dios le ha perdonado, la justicia humana no tiene que entrometerse. Al contrario, cuando hay víctimas que están sufriendo en el día a día esta agresión, deben ser denunciadas y procesadas por la justicia. Nosotros también denunciamos que no contentos con abusarlos, a los niños vulnerables, a los niños abusados, a las niñas que se atrevían a denunciar, los expulsaban, los echaban a la calle. Ellas tenían una beca completa en Juan 23. Sin embargo, de la noche a la mañana se veían sin comida, sin techo, deambulando por la calle, siendo cuestionado por la familia. ¿Por qué te echaron? Seguramente hiciste algo. Con esa impotencia y ese dolor, tenemos que expresar que mi persona por eso vino a Bolivia, dejando todo para seguir expresando otros términos que se ampliarán en el curso de estos días. Muy bien. Señor Lima, una consulta más, por favor. ¿Qué ha pasado en la casa de la Taquiña?
Casa de la Taquiña había campamentos, había retiros, había eventos juveniles que estaban dirigidos por Pica. ¿Y qué hacía Pica? Cuando iba a un grupo juvenil, utilizaba el terror, contando historias fantasiosas para que todos tengan miedo y se puedan entrar a sus camas asustados. Sin embargo, él aprovechaba esa inmovilización de los jóvenes para abusar de algunos. Esas y otras expresiones yo las vertiré ante el fiscal de turno, ante el fiscal que me corresponda. A propósito, Pedro, antes de la entrevista usted nos comentaba que ha llegado a Santa Cruz ahora, va a estar en Cochabamba y va a llegar a La Paz. ¿Usted va a declarar como testigo en este proceso de investigación o en qué condición va a declarar? Como testigo voy a declarar y sin embargo, si hay otra condición en la que declarar, la diré ante el mismo fiscal. A propósito, Pedro, ¿usted llegó a ser víctima de esta situación de delitos sexuales durante su permanencia en la iglesia? Yo, ese término que usted me expresa, voy a decirlo ante la autoridad judicial. ¿Lo va a presentar como denuncia probablemente? Es lo que nos está diciendo. Yo me reservo la respuesta a su persona, sin embargo, no me voy a callar. ¿Qué otras cosas va a revelar que no sepamos hasta este momento? Muchas otras que espero de manera general la población conozca para ver el horror que se ha vivido al interior. Hay, como le decía, niños en su momento, actualmente varones, mujeres, cuya vida ha sido destrozada. Conozco, caso por caso, muchas situaciones dolorosas en el cotidiano vivir. No puede, en este sentido, repetirse esto nunca más. Nuestra manifestación y presencia es por 3 términos. 1, que no quede en la impunidad. Que no quede en la impunidad. 2, que se sancione a los encubridores. Y queremos la reparación de las víctimas y sobre todo que no se repita. A propósito, que se sancione a los encubridores. Ya hay sacerdotes que han fallecido, otros no. Pero desde su punto de vista, ¿quiénes serían los principales encubridores de estos delitos sexuales? Hemos conocido varios nombres, pero ¿quiénes deberían ser citados y ser castigados? Yo solicité en días pasados arraigo migratorio para 3 personas, porque ellos no solamente conocían los abusos, sino que ratificaban en el cargo. ¿Esto qué quiere decir? Que les daban licencia para seguir abusando de niños. Si hubieran removido del cargo, sancionado, expulsado, denunciado a la justicia penal, ¿cuántos niños no estarían con el dolor que han tenido que cargar durante años? Entonces, no estamos ante un caso aislado, estamos ante una situación estructural que permitía financiamiento exterior a nombre de la formación de los niños, permitía un prestigio inmerecido a un sacerdote que estaba abusando a los niños, permitía la confianza de los papás que dejaban a sus hijos durante 1 año, 2 años, 5 años en un colegio donde no necesariamente cuidaban su integridad física. Durante el día tenían formación excelente, en la noche eran abusados. Entonces, esto no se puede volver a repetir nunca más. Pedro, usted decía al comienzo de la entrevista que el contexto es distinto el de ahora en Bolivia al que había hace 10 años atrás. ¿A qué se quiere referir con esto? ¿Hay mejores condiciones ahora dentro de la propia Compañía de Jesús para denunciar lo que está denunciando? ¿Antes era imposible hacerlo? Sí. Los provinciales catalanes, miembros del grupo Palaciego, estaban Recolons, Alais, y después el último fue Suñol. Cuando Suñol deja el cargo y asume este nuevo provincial, hay alguna luz para que se pueda enfrentar de otra manera. Ojalá que este nuevo provincial sea intolerante ante el abuso, o sea, se sancione a los responsables y por fin se escuche la voz de las víctimas. ¿Por qué? Porque durante años se ha hablado del tema, se ha comentado, se ha denunciado, pero no había el contexto actual. Ahora, hablando de la justicia, Pedro, usted manifestaba de que fue expulsado por denunciar internamente en la Compañía de Jesús. Ahora, ¿por qué no recurrió a la justicia en la perspectiva de poder encontrar tal vez mayor contundencia en la sanción de estos delitos? Esa pregunta me la han hecho varias veces y quiero expresar de una manera clara. Cuando yo denuncié al padre Antonio Gauset Capdevila, más conocido como Tuco en Sucre, yo sabía el poder y el contexto a que me estaba enfrentando. Pues Tuco, uno de los denunciados por mi persona, era el capellán de la Corte Suprema de Justicia, manejaba a su gusto y antojo y torcía la justicia a su gusto. Entre whiskies, entre
entre bebidas y vida social intensa, Tuco tenía en su poder el poder judicial en Bolivia. Tenía contacto con jueces y fiscales de todo el país. Estamos hablando de hace 10 años. ¿O Más. cuándo? Más. Cuando yo denuncié. Sin embargo, ¿con qué ánimo voy a denunciar a una justicia manipulada por la misma persona? Yo he visto cómo torcían la justicia. He sido testigo de cómo al inocente le declaraban culpable o cómo intereses nacionales se jugaban en medio de un whisky, de una vida social intensa. ¿Con qué fuerza voy a declarar ante fiscales y autoridades que al final y cuentas son amigos íntimos de Tuco y que manejan la justicia en el país en su momento? Espero que ahora no. Pedro, hay un dato que hoy día se ha publicado que espero que usted nos lo aclare o precise. Hace alusión a Alberto Luna, sacerdote jesuita, que ha indicado en una nota de prensa, él es socio de la provincia del Paraguay, ha dicho que usted llegó a la compañía en 2012 huyendo de los partidarios de Evo Morales. Se ha publicado hoy día. ¿Qué puede decir en relación a este dato? Yo puedo expresar que este tema está encima de cualquier politización, 1. Y 2, que cualquier tema con los jesuitas ha sido una relación laboral. Esto no implica que yo me tenga que callar. Si usted es un trabajador de cualquier institución y ve delitos contra niños, claro que no se va a callar. Claro que hay instancias también ante las que presentar. Por eso estoy aquí presente, después de tantos años. Ahora, ¿por qué usted se fue a Paraguay? ¿Por qué escogió Paraguay? ¿Tuvo allá alguna recepción de parte de los jesuitas? ¿O por qué eligió este país? Yo conocía Paraguay. En Paraguay trabajé de cero, de profesor. También tenía otros emprendimientos. Y actualmente dejé todo. Vine así como dejando todo, porque este tema no solamente llama a reflexión, sino llama a acción. Por eso mi presencia en el país. Decidió ir a Paraguay por búsqueda de oportunidades laborales, esencialmente, que no la tenía de repente en Bolivia en ese momento. Había tensiones políticas que la población conoce. Yo fui autoridad, fui constituyente, pero eso no puede, digamos, manchar ni distorsionar el punto que estamos tratando. El tema es que ha habido abusos impunes, se han denunciado, y en vez de apoyar la investigación, me han castigado. Ahí está. Tengo pruebas de que me han expulsado y no solamente contentos con expulsarme, han cortado mi formación teológica por seguir denunciando el tema. ¿Fue constituyente ya fuera de la Compañía de Jesús? Sí, fui constituyente representando a Cochabamba. A mí me eligió la población cochabambina con una alta votación, lo cual agradezco. Sin embargo, ahora no estoy como constituyente, estoy como ex jesuita denunciando estos abusos para que nunca más se repitan y no haya niños llorando en el desamparo sin atención a su agresión. Ahora, ¿en Paraguay usted no tuvo la oportunidad de denunciar todo esto a la Compañía de Jesús tampoco? Hay instancias internas que no eran operantes, ya le expliqué. Tantos provinciales que conocían, uno tiene desaliento. Pero ahora, ¿por qué me lleno de coraje? Porque este tema está posesionado en la opinión pública. Este tema, la gente es sensible y ojalá que no se quede en sensibilidad, sino pasemos a la acción. Que haya una ley para declarar imprescriptible el abuso a los niños, que haya reparación a las víctimas y sobre todo que nunca más se repita. En esta jornada, el provincial de los jesuitas en Bolivia decía que está dispuesto a recibirlo para que usted les presente las pruebas de las denuncias que tiene. ¿Hay alguna posibilidad de que usted le presente y confíe en darle las pruebas al provincial de Bolivia? Yo tengo reparos, le voy a explicar por lo siguiente. Cuando otro compañero ex jesuita presentó pruebas ante el provincial, lo único que hicieron fue una supuesta investigación interna, no se declaró ante la justicia sino hasta la anterior semana y no se sancionó al jesuita porque murió como un jesuita honorable, respetado y meritorio. ¿Con qué fuerza voy a representar a la misma institución que ha callado la voz de denuncia que he tenido? Sin embargo, quiero expresar también que hay jesuitas ejemplares, claro que sí, a los cuales siempre guardé mi respeto y admiración, pero estas personas incrustadas en la compañía que han cometido delitos, pues deben pagar los mismos. Le pregunto, al conocerse la revelación de Pica, la Compañía de Jesús dijo vamos a suspender a 8 provinciales que en su tiempo puedan haber tenido algún tipo de relación en estas denuncias. Le pregunto si usted ve suficiente o no esa decisión de las autoridades jesuíticas aquí. Además, ¿qué impacto cree que puede tener esto a nivel mundial? El Papa es jesuita. La suspensión no significa ningún castigo.
La suspensión quiere decir, le liberan 24 horas para que se reúnan todos ellos en Cochabamba y vean cómo responder a estos temas. O sea, ellos están liberados de su trabajo. Yo no, yo tengo que responder a mi familia, tengo que responder a varios temas, pero ellos tienen todo. O sea, no tienen nada que hacer, solo responder ante la justicia. Ojalá que respondan, pero les liberan de responsabilidades para darles 24 horas libre. No es un castigo, no es una sanción como quiere hacerse ver. Les han dado tiempo libre para que todos juntos estén reunidos en Cochabamba. Todos ellos están en la Casa de la Esperanza en Cochabamba en este momento, sin hacer nada más que estar libres. Eso quiere decir liberar. Eso quiere decir, les quitan del cargo para que estén libres 24 horas. Mientras que nosotros no. Yo tengo que trabajar, tengo que viajar, tengo que responder ante mi familia, tengo que responder ante tantas responsabilidades y tengo que presentarme ante la justicia. Tengo que hacer viajes con los propios recursos. Entonces no hay paralelo. Ellos están libres 24 horas mientras yo tengo que seguir sustentando a los míos. Bueno, Pedro, le agradecemos por esta amplia conversación en exclusiva con Al Día de Bolivisión. Nos ha dado muchos elementos nuevos en términos de estas denuncias que son muy fuertes desde hace 2 semanas aproximadamente. Gracias, pues, Bolivisión. Quiero expresar que este tema recién empieza a revelarse, que hay muchos temas más que van a ir saliendo y que tal vez por eso me llegan amenazas. Me preguntan, ¿tienes miedo, Pedro? Soy ser humano, claro que tengo miedo, pero le digo una cosa, esta vez el miedo no me va a paralizar. De manera exclusiva para todo el país estuvo en Al Día de Bolivisión Pedro Lima. En exclusiva, reiteramos, próximos días promete revelaciones